Papá, ¿sabes ese video que pasaron hace poquito? No sé si lo llegaste a ver sobre la elaboración de pelotas de béisbol profesional, que me pareció tan interesante. ¿Tú lo viste? Sí, y logré verlo y me pareció interesante porque el método utilizado para fabricar la pelota de béisbol, yo no sé cómo llegó al conocimiento de personas que en esa época, a la cual yo me refiero, tenían poco contacto con este tipo de enseñanzas. Pero en el año 1945 aproximadamente, a mis hermanos, y por supuesto estaba yo muy pequeño, apenas tenía unos 7 años, se les ocurrió hacer un campeonato de béisbol en el pueblo donde nosotros vivíamos, que era Santa Rosa de Tierra, en el distrito Maracaibo. Pero el inconveniente se presentaba en que no tenían los instrumentos para jugar al béisbol. Sabían jugar al béisbol porque lo habían oído por radio, porque lo habían visto personalmente, porque lo habían aprendido debido a que con la llegada de las compañías petroleras a la explotación petrolera en Venezuela, pues el béisbol se transformó en un juego propio de la región y todos los muchachos pues sabían jugar al béisbol. Entonces decidieron hacer ellos mismos los instrumentos deportivos necesarios para jugar. Y así, unos se comprometieron a hacer los bates con varas de mangle que eran aproximadamente redondas, del mismo diámetro de un bate, que fácilmente podían moldearse utilizando herramientas de fácilmente conseguibles. Y asimismo hicieron los guantes, como era muy difícil hacer guantes de 5 dedos para utilizarlo, pues, decidieron hacer mascotines para utilizarlo en la cobertura de las bases, y la pelota era un poco más difícil. No era fácil conseguir una pelota para jugar al béisbol. Se podía hacer alguna pelota de trapo o alguna pelota utilizando una media, qué sé yo. Pero hacer una pelota que resistiera los golpes de un batazo, pues se hacía más difícil. Mi hermano se comprometió a hacerla. ¿Y cómo la hizo? Es lo que sorprende, que sigue más o menos la secuencia indicada en la fabricación industrial de la pelota. En primer lugar, tuvo que hacerle un núcleo a esa pelota. Ese núcleo lo hizo de caucho. Utilizó una cámara de aire sobrante, de allí extrajo pequeños cuadros de caucho de aproximadamente 3 por 3 centímetros hasta conformar un cubo de una lámina sobre otra que tuviera 3 centímetros por cada uno de sus lados. Luego se presentaba la necesidad de adherir estas láminas. ¿Cómo se adherían? ¿Cómo se pegaban estas láminas? Bueno, había que buscar una pega, una goma. No todas eran fáciles de utilizar. Podía hacerse almidón con almidón de yuca, por ejemplo, que era fácil de hacer y se utilizaba para pegar, para adherir. Pero esto no era suficientemente resistente. Existía la posibilidad de utilizar los buches de curvina, que es la vejiga natatoria de las curvinas. Como esto era un pueblo cercano a la orilla del lago y eran pescadores, abundaba en cada casa, había 3 o 4 buches de curvina. El buche de curvina se pone a hervir en agua caliente hasta que se ablande. Cuando se ablanda un poco, se golpea sobre una piedra o sobre un yunque pues, que resista los golpes, y se va transformando en un gel pegajoso que adhiere con mucha fuerza
las cosas que se unan con él. Y esto se utilizó para unir las láminas de caucho para formar ese pequeño dado que se iba a formar, que iba a ser el núcleo de la pelota. Se le rebajaban las esquinas con un cuchillo cortante y así lo iban moldeando de tal forma que se asemejara a un cilindro. Luego, con una cuerda, tejiéndolo muy fuertemente, se iba dándole una forma aproximada a una esfera. La cuerda que se iba a utilizar tampoco podía ser las normales que se podían conseguir, como eran los hilos de tejer o eran los pabilos, sino que tenía que ser una cuerda fuerte, que fuera fina y al mismo tiempo fuerte. Esto era lo que se llamaba la pita. Pita es una cuerda que se saca del ágave y era necesario ahora ablandarla, hacerla moldeable y hacerla resistente. Para eso se utilizaba la cera de las abejas. En todas las casas había cera de abejas, que tenían diferentes y múltiples usos domésticos. Pero pasando esta cuerda a través de una masa de cera de abeja, en forma corrida, se va untando y de esa manera la cuerda se pone flexible, fuerte y muy resistente. De esta manera se puede ensartar una aguja. Utilizaban unas agujas que había también en algunas casas, porque eran las utilizadas para otro tipo de actividad, y estas eran unas agujas curvas, le decían aguja capotera, y se iba tejiendo alrededor de la pelota de tal manera que entrelazando la cuerda alrededor de ella le iban dando la forma esférica, hasta alcanzar un tamaño y un peso apropiado. Tamaño y peso que era producto de la experiencia de quien lo estaba haciendo. Le tomaba el peso, la miraba y decía, bueno, ya llegó al tamaño adecuado, hasta aquí. Allí anudaba el hilo que estaba tejiendo y ahora venía el proceso de cubrirla con alguna piel, algún cuero que la hiciera más resistente a los golpes. Para ello se utilizaba un pedazo de piel que se extrajera de un zapato viejo, de una suela de cotiza desgastada, y la cortaban de tal manera que tuviera una forma de lengua, decía una lengüeta, que se pudiera acomodar una a la otra. Con eso se impregnaba en el gel de buche de turbina que se había preparado. Eso se pegaba alrededor de la pelota y se unían los bordes cosiéndolo con esta aguja y este hilo, y así quedaba preparada la pelota para ser utilizada. Por supuesto, no había ni 10, ni 5, ni 4 pelotas disponibles, había una o 2 si acaso. Generalmente era una sola. Por eso los juegos, aun cuando eran de 6 innings, o de 7 innings, o de 9 innings, el tiempo de duración era indefinido, porque mucho del tiempo se iba en buscar esa pelota cuando caía fuera del área del terreno de juego. Entonces, si la pelota caía dentro de un tunero, dentro de un sitio lleno de tunas con espinas y cactus, entonces había que ir a buscar, había que ir a buscar un machete, desmontar un pedazo de terreno hasta llegar a donde estaba la pelota para poderla utilizar o sacarla con un gancho. Todo esto consumía tiempo y el juego de béisbol se sabía cuándo comenzaba, pero no se tenía mucha seguridad de cuándo iba a terminar. Así pues, al menos que la pelota definitivamente se perdiera y había que suspenderlo, y cada quien se iba para su casa sin terminar el juego. Pero para terminarlo había que recuperar la pelota, y así hicieron su campeonato y jugaron al béisbol en un lugar donde era muy difícil conseguir lo apropiado para desarrollar un juego de pelota con todas las de la ley. ¡Qué maravilla!
Ese es bien interesante. ¿Y cuánto tiempo demoró en hacer esa pelota? El tiempo de hacer esa pelota fue aproximadamente unos 3 o 4 días. Hoy día se dice que se necesita una semana para hacer una pelota para un juego de Grandes Ligas. Así es, así lo decía en el video. Está muy bien, pues me encantó la historia y esperamos escucharte nuevamente en otra de esas historias de sobremesa que podemos concretar cada semana. Gracias.